conocer que el Instituto Nacional Electoral solicitó a la Secretaría de Hacienda 230 millones de pesos adicionales a su presupuesto. El presupuesto del INE es de 11.833.9 millones de pesos y ha pedido 230 millones de pesos adicionales. El consejero Ciro Murayama en la línea. ¿Cómo estás, consejero? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Gracias, muy amable. 230 millones de pesos que se suman a los 11.833 millones de pesos que ya tienen aprobados. Sí, en realidad se suman a 7.980 millones que había en el presupuesto de operación. Se trata de una ampliación en términos de la operación de 2.9%, menos de la inflación que tendrá este año el país, de 1.9% si tomamos la cifra que usted acaba de mencionar, que incluye el financiamiento de los partidos que no crece por ninguna razón. Y pues lo que sabemos es que acaba de haber una muy importante reforma constitucional y legal en materia electoral. El presupuesto que se tenía originalmente fue para el IFE, aquel IFE que no se metía en las elecciones locales, aquel IFE que no designaba a las autoridades electorales locales, aquel IFE que no hacía la fiscalización nacional, aquel IFE que no hacía la redistritación en todo el país, incluyendo los distritos de las entidades federativas para sus elecciones locales, aquel IFE que organizaba las elecciones para una fecha del primer domingo de julio. Ahora el INE tiene todas esas atribuciones y además se ha adelantado la fecha de celebración de las elecciones, y como pues las elecciones se tienen que preparar con mucho cuidado y entre otras cosas hay que insacular a ciudadanos para que ellos mismos sean los protagonistas el día de la elección, como los funcionarios de casilla, pues hay que adelantar un mes también la capacitación, el sorteo de estos ciudadanos, de tal manera que de los 230 millones que estamos solicitando, 87.2 millones en realidad son solo un adelanto del presupuesto que tendríamos que ejercer en 2015. Estos 87 millones van a ser economía el año próximo. De tal manera que, dada la magnitud de la reforma constitucional y legal que se operó, pues nosotros hemos hecho un ejercicio que por un lado se basa en la responsabilidad, es decir, cómo hacemos para cumplir las nuevas tareas que nos ha dado el constituyente y el legislador, y segundo, de racionalidad, cómo hacemos para pedir la menor ampliación, la más austera, para darle pues mucha racionalidad al uso de los recursos públicos, al uso de los recursos de los contribuyentes que estaremos solicitando. Sí, consejero, porque incluso el propio presidente del INE había dicho que un mayor presupuesto era casi proporcional a una baja de credibilidad para el INE. Es muy duro cuando uno de los argumentos por los que nos prometieron un instituto diferente al IFE fue que va a haber economías, ¿no? Que estas grandes estructuras burocráticas en muchas ocasiones en varios estados de la República o en el propio IFE incluso se iban a reducir, generándose también un ahorro monetario que finalmente es algo que molesta a una sociedad tan maltratada como la mexicana. Bueno, en efecto, precisamente por ser conscientes de que hoy la credibilidad de las instituciones pasa por su austeridad, hemos hecho una solicitud presupuestal inferior incluso al crecimiento de la inflación. Es decir, la institución empezó operando con un presupuesto en el mes de enero, en febrero se publica la reforma constitucional, el 23 de mayo se publican las reformas a las leyes secundarias y unas cuantas semanas después hacemos un ejercicio muy preciso para asegurar que en lo que queda de este año los derechos políticos de los mexicanos estén garantizados en términos del nuevo marco legal, y ese esfuerzo, esa gran transformación jurídica se traduce en una ampliación presupuestal realmente minimalista. Cambió la Constitución, cambiaron muchos artículos de la Constitución, se creó una nueva ley general de instituciones y procedimientos electorales, se crea una nueva ley general de partidos, y nosotros
A pesar de toda esa gran transformación, ¿qué es lo que pedimos? Una ampliación a nuestro presupuesto operativo para hacer eso realidad, claro, del 2.9% por debajo de la inflación. Ahí está la responsabilidad institucional a la que se refiere el consejero presidente. Probablemente, consejero, la sociedad entendamos por austeridad no solamente no pedir poco, sino pedir menos, ¿no? Que es un poco lo que se espera en momentos tan complicados como este. Entiendo que el INE está teniendo una transición difícil, pero 12,000... Vamos a pensar que usted, en vez de hacer un noticiero, tuviera que hacer 5 en distintos lugares del país, mover camarógrafos, reporteros y demás, con menos dinero. Sería casi un acto de magia, que es lo que estamos haciendo nosotros. En términos reales estamos pidiendo menos a Susana. Pero seguramente yo le hubiera dicho a mis jefes desde el principio, la cosa va por aquí. Les gusta, qué bueno, no les gusta, me voy. Pero un poco el argumento a favor del INE es que nos iba a costar menos, que iba a haber menos burocracia, más transparencia, menos opacidad, etc. A ver, esa fue una serie de afirmaciones, yo estoy de acuerdo con usted, que hicieron quienes. Pues quienes hicieron la reforma. Ajá. ¿Quién hizo la reforma? Pero tampoco nunca escuchamos a nadie decir lo contrario, nadie ahí del INE. No. A ver, bueno, Lorenzo Córdoba y yo, por separado, lo escribimos en nuestras columnas del Universal, señalando que es muy difícil darle a una autoridad nuevas atribuciones y acabar costando menos. Les pusieron ahí como una camisa de fuerza con el dinero. Difícil. No. A ver, yo creo que en términos reales le estoy diciendo, este ejercicio estamos pidiendo menos. Quien dijo esto va a salir más barato, sin hacer los cálculos, fueron algunos señores legisladores. Bien. Es muy difícil que usted diga vamos a construir un sistema nacional de fiscalización despidiendo gente, o vamos a organizar, por ejemplo, ahora la redistritación a nivel de las entidades federativas. Tiene que haber personal ahora del INE haciendo trabajo cartográfico en todo el territorio nacional, con menos gente y con menos aparatos, con menos sistemas de cómputo para la referenciación, en fin. Todo esto lo vamos a hacer con, ya le digo, lo estamos empezando a hacer este año con una ampliación presupuestal realmente mínima. Bueno. Yo creo que ese es el dato, es decir, no hay un solo peso no justificado. Nosotros no estamos viendo a ver si negociamos con Hacienda y súbele más, porque no estamos en un regate de mercado, nos estamos tomando nuestro papel como una institución del Estado mexicano, que uno tiene que aplicar la Constitución. Nosotros no tenemos escapatoria. Tenemos, por ejemplo, que empezar a generar las condiciones para que los mexicanos que viven en el extranjero se puedan credencializar en el extranjero. Esa es una obligación constitucional que implicará algunos recursos adicionales, pero en vez de estar pidiendo recursos por pedir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Organizando un comité técnico de especialistas en demografía, en migración, para poder tener el estudio que nos diga cuál es la manera más eficiente, con menos recursos, para garantizar ese derecho político a los mexicanos que viven en el exterior. Pues entonces esa es la ruta que vamos a seguir. Mucho éxito, consejero. Y racionalidad. Mucho éxito, porque de verdad es que el IFE fue un gran orgullo para los mexicanos durante mucho tiempo, y ojalá que ahora que se ha convertido en el INE se convierta nuevamente en una institución 100% confiable para los mexicanos. Mucho éxito y le agradezco la comunicación. Confiable y austera, ese es el propósito. Gracias a ustedes. Gracias, consejero, el consejero Ciro Murayama. ¿Qué hay en la agenda de hoy, 10 de junio, Jesús Baena? ¿Qué tal, Azucena?